Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a este tercer video. Efectivamente, estoy tratando de compensar estos días que estuve sin subir video para que estas historias que ya tenía por ahí programadas las puedan disfrutar. Y bueno, recuerden, como siempre les recomiendo, que se relajen, sobre todo se asusten, pero siempre deseo hacer como una experiencia más inmersiva estas historias, como les comento, narrando en soft spoken, incluyendo algunos sonidos interesantes y, y recopilando cada una de las historias que me llegan para poder compartir cada una de las experiencias. Les dejo al final del video el correo electrónico donde pueden enviar cada uno de sus relatos. Y pues nada, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver estos videos, lo agradezco de verdad. Cada una de las vistas estamos comenzando, pero de corazón agradezco que se tomen el tiempo de poderlo ver y escuchar. Pues bueno, finalmente no olviden suscribirse, comentar, compartir. Y creo que por mi parte sería todo. Perdón si hay algunos sonidos de fondo por ahí extraños. Hoy una noche un poquito más ruidosa. Pero bueno, vamos a iniciar con las historias. Y recuerden, cuando cae la noche, llega el monzón. Guardar el terror. Chao. El Airbnb maldito. Hola, soy Roberto. El año pasado mi esposa Raquel y yo visitamos la Ciudad de México. Nos hospedamos en un Airbnb ubicado en Coyoacán, una hermosa colonia de la Ciudad de México, muy pintoresca en realidad. Las fotos mostraban un departamento estilo colonial, con detalles antiguos. Sin embargo, al llegar a la casa, algo no encajaba. El interior tenía una atmósfera extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. La vibra del lugar era pesada. Había varios cuartos, cada uno con una decoración completamente distinta. Uno estaba lleno de figurillas de ángeles, colocadas en las repisas, incluso colgando del techo. El cuarto contiguo parecía una discoteca de los 60, con luces de colores y espejos en las paredes. La sala estaba adornada con cuartos inquietantes, rostros distorsionados, miradas vacías, escenas que parecían salidas de una pesadilla. La cámara principal tenía una cama antigua, de madera que crujía con cada movimiento. La puerta del cuarto era de madera maciza, pesada. Me aseguré de cerrar bien antes de dormir. No quería ver hacia la sala oscura, donde esos cuadros parecían observarnos. A eso de las 2:30 de la madrugada, me despertó un sonido seco. La manija de la puerta se movía con fuerza, como si alguien intentara abrirla desde afuera. Raquel dormía profundamente. Me acerqué a ella y susurré: Raquel, despierta. Alguien está tratando de abrir la puerta. Ella, aún somnolienta, me preguntó qué pasaba. Justo en ese momento, ambos escuchamos el sonido de la manija nuevamente. Y entonces, de golpe, la puerta se abrió, no lentamente, como cuando el viento la abre. Fue un golpe seco y un frío inexplicable invadió el cuarto, como si algo invisible hubiera entrado. Intenté calmarla. Ella se puso blanca como un papel. ¿Qué pasa?, me dijo. Tranquila, debe ser el viento, dije. El viento. Aquí no hay viento, por Dios. No supe qué decir. Yo tampoco creía mis palabras. Me levanté. Revisé cada rincón de la casa para su tranquilidad. No había nadie, nada, solo silencio.
Dije que intentáramos dormir, aunque yo ya no pude cerrar los ojos. Estaba seguro que ella tampoco. Toda la noche Raquel se movió con desesperación. La cama crujía y eso nos ponía más nerviosos. Pero en el cuarto, con aquellos ángeles extraños colgando del techo, se oían rasguños, parecían pasos, pequeños golpecitos. Sonaron la mayor parte de la noche. Estuvimos 3 días en esa casa. Por ciertos motivos no nos podíamos ir. Aguantamos, pero cada noche, aunque Raquel no es religiosa, terminó rezando el Padre Nuestro para poder dormir. He de confesar que yo también sentía algo de tranquilidad. No sé por qué nunca nos sentamos a comentar de aquellos raros ruidos en lugares que te atrapan, te envuelven con una energía que no puedes explicar, como si algo impidiera irte. Lo más aterrador para mí no fue lo que escuchamos aquellas noches, fue lo que sentí y lo que aún siento. Desde que dejamos esa casa, hay una parte de mí que desea regresar, no por nostalgia, sino por una curiosidad oscura, como si una fuerza invisible me llamara. Y eso es lo que más miedo me da. Siguiente historia se titula Los huesos del Panteón de Dolores. Hola a todos, soy José. Quiero contarles una historia, pero antes preguntarles, ¿han visitado el bosque de Chapultepec? Creo que la mayoría de los que vivimos en Ciudad de México hemos ido al menos una vez en la vida. Yo siempre lo relacioné con momentos en familia, con fines de semana de descanso, con disfrutar y reírnos cuando éramos niños. Sin embargo, desde hace algunos meses, mi sensación al recordar ese gran bosque se ha vuelto macabra. Hace poco me enteré por un amigo de trabajo que en la tercera sección existe un lugar llamado Panteón de Dolores. Es increíble que a pesar de haber ido tantas veces al bosque, no tenía ni idea de su existencia. Mi amigo Armando me contó que el panteón es muy antiguo, que debido a la mala administración de hace ya algunos años, las fosas comunes se ubican en la parte trasera del panteón, con lápidas rotas y tumbas ocultas en la maleza. Pero lo que más me llamó la atención fue que mi amigo me dijo que hay cuevas donde se acumulan miles de huesos humanos. Dijo que a veces los roban para rituales de brujería o magia negra, ya que los restos están a la intemperie y sin vigilancia. Por eso mismo, Armando no se anduvo con rodeos y me propuso una exploración urbana en esas zonas tan tétricas del bosque. No mentiré, tenía curiosidad por saber si todas esas historias eran reales, así que acepté sin dudarlo. Iríamos con 2 personas más, unos amigos de Armando. Me pareció una experiencia bastante emocionante. Nos encontramos a las 3 de la tarde. No sé si les ha pasado, pero hacer algo nuevo te da cierta valentía. Nos dimos cuenta de que estábamos cerca, cuando de pronto vimos una pequeña tumba entre los árboles. Sobresalía de forma extraña. Armando se acercó y como si fuera una broma la tocó y se tomó una foto. A mí me pareció una falta de respeto. Aunque no creía mucho en lo paranormal, pensé que bromear con esas cosas no era buena idea. Sin embargo, no se lo dije. No quería arruinar la experiencia. Seguimos caminando y por fin vimos el panteón. La zona de ruinas y las cuevas eran espeluznantes, pues aunque aún había luz, se sentía más centrado el atardecer. Sin pensarlo mucho dijimos, es momento de entrar. Debo de confesar que el miedo me había invadido, pero Armando se puso muy serio y dijo, esos pinches espíritus no me dan miedo. Bajó por un agujero pequeño y roto. Juro de verdad que escuché un chistido detrás de nosotros. Volteamos pero no había nadie. Los 2 chicos me miraron sorprendidos. Quizá fue Armando, dijo uno de ellos. Pero Armando estaba adentro y el chistido se escuchó entre los árboles. Rápidamente bajamos. La oscuridad era profunda. Armando tocaba los huesos del suelo, alumbrando con una linterna. En ese momento no pude más y le grité,
no lo hagas. Volteó y sus ojos brillaban de un modo extraño. ¿Era el reflejo de la luz? No sé, me dio un miedo tremendo. Todos se callaron y miraron la cueva. Una sensación inquietante me envolvió y unas sombras comenzaron a verse detrás de Armando. Quizá era mi visión que no se adaptaba a la oscuridad. Me dio un miedo tremendo. Todos se callaron y miraron la cueva. Pero de repente un objeto de vidrio se rompió. Miré y vi que eran veladoras negras. Una ya estaba rota. Me empecé a sentir mal. Mi cabeza me dolía y las náuseas llegaron de golpe. Salí corriendo. Los otros chicos detrás de mí. Vomité. Increíblemente, ya era bastante tarde. La oscuridad estaba cayendo. Los otros chicos corrieron. Yo me quedé ahí, tan valiente. No podía dejar a Armando solo. Los demás se habían ido. Me acerqué a la cueva y grité: Armando, Armando, sal. Es divertido. Pero él solo se rió. Se rió adentro de esta espeluznante cueva. Me dio un horror inmenso. Salí corriendo y de pronto vi a unas personas caminar. Las seguí. Pude llegar hasta la salida. La experiencia que me emocionaba tanto se convirtió en algo horrible. Si se preguntan por Armando, no me contestó los mensajes en todo el fin de semana. El lunes llegó muy tarde a la oficina y me evadió todo el día. Quise hablar con él, pero nunca se prestó para ello. Por la noche me llegó un mensaje que decía: no me preguntes más del tema. Mi amistad con él terminó, pero lo que más me extrañó es que nunca volví a verlo con esa alegría. Unos cuantos meses después de este suceso, Armando renunció y entendí que las preguntas sobre lo ocurrido ese día quedarán sin respuesta. Muchas gracias. El siguiente relato se titula ¿Dónde caminan los espíritus? Anónimo, por favor. Mi padre a sus 49 años falleció el año pasado por su propia mano. Sin embargo, hay una extraña combinación de factores que me han llevado a creer que algo lo orilló a terminar con su vida. Él siempre fue una persona escéptica, reservado, serio, pero los últimos meses, todo lo que dijo me pareció inusual. El inicio de todo fue una noche mientras salíamos a caminar. De repente, una intensa sensación de pavor, como si me estuvieran observando, me hizo detener el paso. Unos segundos después, mi padre se detuvo y me preguntó: ¿lo sentiste? Me confundí, pero le respondí: sí, lo sentí. Lo que siguió fue una historia que me dejó sin palabras. ¿De qué hablas, papá?, le pregunté. Él me dijo que podía hablar con espíritus, ver a personas que ya no estaban. Hay un tipo que viene junto a nosotros. Camina regularmente conmigo. Por eso la extraña sensación, dijo. Me desorienté por completo. Pensé que bromeaba o que de alguna manera había sentido mi nerviosismo, pero su comportamiento se volvió cada vez más extraño. A partir de entonces, cuando hablábamos, él siempre decía que había hablado con mi abuela. Mi abuela ya fallecida. Hablaba de la otra vida, como si ya la conociera, diciendo que era pacífica. Recuerdo haber tenido conversaciones sobre el más allá, pero sus palabras eran diferentes. Fue entonces cuando me convencí de que quizá tenía un problema médico o psiquiátrico. Comenzaron a tratarlo, pero las cosas no mejoraron. Le seguía diciendo cosas extrañas, en que él ya sabía cómo era la otra vida. Una noche, bajé las escaleras, pues tenía mucha sed. Me encontré sentado en la sala, hablando con alguien. La voz de mi papá era clara, pero en el fondo casi puedo jurar que se escuchaba una respiración agitada, como si alguien se ahogara con su propio aliento.
Me asusté y encendí la luz. Mi padre dijo: ¿qué haces, hijo? Y como si sus palabras me hubieran despertado de un trance, dije: ¿qué haces tú? No me contestó. Subió las escaleras y se fue a dormir. Una semana después, mi padre partió de forma trágica. Tenía que compartir esta historia. Sé que no es algo que asuste demasiado, pero es que hay preguntas en mi mente, quizá nunca pude resolver. Era exactamente lo que él podía ver. ¿Hay algo de real en lo paranormal? ¿Tuvo que ver con su partida? El peso de esa incógnita me acompaña, aunque espero que si el otro plano existe, él ahora pueda descansar.